Bienvenidos a Sabiduría Ion, listos para una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema que ha intrigado a la humanidad por siglos, la religión y el progreso. Un tema fascinante sin duda, y complejo, por supuesto. Tenemos un texto que analiza si la religión es un motor o un freno para el progreso. Empezamos por el origen de la religión. El texto sugiere que ante lo desconocido, las primeras comunidades encontraron respuestas en la religión. Interesante. Imagina un mundo sin ciencia, dominado por el miedo. Es natural que buscaran consuelo y respuestas en mitos y rituales. Así crearon sistemas de creencias para entender el mundo. Tiene sentido. Y el texto va más allá, destaca la función social de la religión. Totalmente. No solo daba explicaciones, también establecía normas éticas y fomentaba la cohesión social, clave para la supervivencia. Claro, normas éticas y sentido de comunidad. ¿Crees que era solo por supervivencia o había algo más profundo? Buena pregunta. La supervivencia seguro fue clave, pero también el anhelo humano por la trascendencia, la búsqueda de un significado más allá de lo material. La religión ofrecía esa conexión con algo superior, esperanza y consuelo en un mundo a veces hostil. Interesante perspectiva. Y hablando de evolución, ¿cómo la aparición de las grandes religiones monoteístas marcó un punto de inflexión en su relación con el progreso? Religiones como el judaísmo, el cristianismo o el islam introdujeron conceptos revolucionarios: moralidad universal, justicia, redención. Ideas que trascendieron lo religioso e influyeron en leyes, instituciones, arte, dando forma a la civilización occidental. Impresionante cómo la religión ha tejido la historia. Pero la pregunta del millón, ¿la religión ha impulsado o frenado el progreso? Ahí está el debate. El texto lo dice bien. La religión ha sido ambas cosas. No podemos negar su influencia en avances culturales y científicos, pero tampoco su participación en episodios de oscurantismo. Cierto. El texto habla de la preservación del conocimiento en los monasterios medievales. ¿Puedes contarnos más? Por supuesto, en la Edad Media, los monasterios eran faros de conocimiento. Los monjes copiaban y traducían textos antiguos, preservando un legado que se habría perdido. Sin ellos, muchas obras clásicas no existirían. Esos monjes dedicando su vida a copiar miles de páginas a mano. Exacto. Y no solo eso, impulsaron la creación de escuelas y universidades. Sentaron las bases de la educación formal. Muchas universidades prestigiosas tienen raíces en instituciones religiosas medievales. Una faceta poco conocida, pero el texto también explora la otra cara, ¿verdad? Cuando la religión ha frenado el progreso. Sí, uno de los puntos más criticados es el dogmatismo, esa rigidez que puede llevar a resistirse al cambio. El caso de Galileo, condenado por defender el heliocentrismo, es un ejemplo. Un ejemplo clásico de la tensión entre fe y ciencia. El miedo a cuestionar dogmas puede frenar el conocimiento. Sin duda, cuando la religión se aferra a dogmas inflexibles, se arriesga a ser un obstáculo. Resistencia a nuevas ideas, rechazo a la ciencia, censura. Y no olvidemos el autoritarismo y la represión que a veces ha acompañado a la religión. Lamentablemente, la historia está llena de ejemplos de cómo la religión se ha usado para justificar persecución y violencia. La Inquisición, las Cruzadas. La fe, en vez de unir, se usó para dividir y someter. Ejemplos que nos recuerdan que la religión, como cualquier institución humana, puede ir en contra del progreso. ¿Cómo conciliar estas dos caras? ¿Cómo aprovechar su potencial sin caer en sus peligros? Esa es la clave. El texto sugiere flexibilidad interpretativa, diálogo y tolerancia, elementos esenciales para que la religión sea una fuerza positiva. Mucho sentido. Y hablando del mundo moderno, me gustaría que en la próxima parte exploráramos esta relación en la actualidad. ¿Qué desafíos y oportunidades enfrenta la religión en el siglo XXI? Me parece perfecto. En la siguiente parte veremos cómo la religión interactúa con la ciencia, la política y los derechos humanos hoy en día. Quedo a la espera. No se pierdan la segunda parte de esta inmersión en Sabiduría Ion. Seguimos explorando el mundo de la religión y el progreso. La religión sigue siendo muy influyente en la sociedad actual y su impacto en el progreso genera mucho debate. Totalmente. En un mundo globalizado, con tantos cambios, la religión enfrenta nuevos desafíos y oportunidades. ¿Cómo se está adaptando a esta nueva realidad? Uno de los puntos clave es su influencia en las leyes y la política. Ajá. En muchos países, los valores religiosos todavía influyen en las normas que regulan la sociedad, y esto nos lleva a la separación entre iglesia y Estado. Un tema central en muchas democracias. Sin duda, es un debate complejo. Sí, claro. Por un lado está la libertad religiosa, el derecho a vivir según tus creencias, y por otro, la laicidad del Estado, evitar que una religión tenga privilegios. Encontrar ese equilibrio no es fácil. Y la globalización lo complica aún más. Exacto. Más migración, más diversidad cultural.
¿Las sociedades se enfrentan al reto de integrar diferentes religiones y visiones del mundo? El pluralismo y el ecumenismo son claves entonces. Totalmente. El diálogo interreligioso, encontrar puntos en común entre diferentes religiones, se vuelve fundamental para una sociedad inclusiva. Y muchas instituciones religiosas están respondiendo a este llamado. Sí, están en procesos de renovación para adaptarse al siglo XXI. Se reinterpretan textos sagrados a la luz de la ciencia y las demandas sociales. Buscan ser más relevantes y abiertos. Un ayornamiento, digamos. Mm. Conciliar tradición con modernidad. Se podría decir así. Y no solo en la doctrina. También hay un mayor compromiso con la justicia social, movimientos religiosos que defienden los derechos humanos, la igualdad de género, el medio ambiente, la lucha contra la pobreza. Interesante cómo la religión, a veces vista como conservadora, puede ser un motor de cambio social. Es así. Estas iniciativas demuestran que la religión puede evolucionar y la tecnología juega un papel importante en esto. ¿Te refieres a? A las nuevas tecnologías de la comunicación. Facilitan el diálogo interreligioso y la difusión de mensajes de paz. Las redes sociales, por ejemplo, conectan a personas de diferentes creencias, crean espacios para compartir ideas y experiencias. Cierto, la tecnología puede derribar barreras. Pero también hay riesgos, ¿no? Claro, las mismas herramientas que promueven la tolerancia pueden usarse para difundir odio. La radicalización online es un problema serio. De acuerdo. Es crucial promover un uso responsable de la tecnología, el pensamiento crítico. En definitiva, la religión en el siglo XXI está en una encrucijada. Puede ser una fuerza positiva para el progreso, para la paz, la justicia, el diálogo, pero también puede ser un factor de división y conflicto. La clave está en cómo se interpreta y se practica. Volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿es la religión un freno o un motor del progreso? La respuesta no es simple, ha sido ambas cosas y lo sigue siendo. No se trata de demonizarla ni de idealizarla. Se trata de comprender su complejidad, su potencial para el bien y para el mal. Y de fomentar un diálogo honesto y respetuoso entre diferentes perspectivas. Exactamente. Un diálogo que nos permita construir un futuro más justo, pacífico y sostenible para todos. Un futuro donde la religión sea un puente hacia la comprensión y el progreso. Pasamos a la parte final de nuestra inversión. Por supuesto, en la última parte veremos ejemplos concretos de esta relación entre religión y progreso en el mundo actual. Perfecto. No se pierdan la tercera y última parte de esta inmersión en sabiduría ION. De regreso en Sabiduría ION. Y como prometimos, en esta última parte vamos a aterrizar en la realidad. Analizaremos casos concretos de la relación entre religión y progreso en el mundo actual. Exacto. Porque no podemos hablar de la religión como algo único. Hay muchas formas de vivir la fe y eso se refleja en su impacto. Totalmente. Propongo un viaje para el planeta, veamos cómo la religión interactúa con la ciencia, la política, los derechos humanos. ¿Qué te parece? Me encanta la idea. Empecemos, por ejemplo, con el diálogo interreligioso en la resolución de conflictos. En zonas de tensión, como Oriente Medio o África, hay iniciativas que buscan unir a comunidades de diferentes religiones para promover la paz. Un trabajo admirable, a veces silencioso, pero fundamental. ¿Algún ejemplo concreto? Claro. En Irlanda del Norte, tras años de conflicto entre católicos y protestantes, líderes religiosos fueron claves en el proceso de paz. Fomentaron el diálogo, la reconciliación, la confianza entre las partes. Una prueba de que la religión, cuando une en vez de dividir, puede ser muy poderosa. Y no olvidemos su papel en el desarrollo humano. Por supuesto, muchas organizaciones religiosas trabajan para combatir la pobreza, mejorar la salud, la educación. Su labor humanitaria es esencial. Llegan a lugares donde a veces no llegan los gobiernos. Ejemplos de estas organizaciones y su impacto. Por supuesto. Caritas, por ejemplo, una organización católica que trabaja en más de 200 países, ofreciendo ayuda humanitaria y promoviendo el desarrollo de las personas. O Médicos Sin Fronteras, de inspiración cristiana, que brinda atención médica en zonas de conflicto y desastres. Dos ejemplos que nos dan una idea de la importancia de su labor social. Y hablando de impacto social, no podemos olvidar la defensa de los derechos humanos. Cierto. Líderes religiosos han alzado su voz por la dignidad de las personas a lo largo de la historia. Y hoy muchas comunidades de fe se movilizan por los derechos de las mujeres, la protección de las minorías, contra la discriminación. Es inspirador ver cómo la religión puede impulsar una sociedad más justa, aunque también hay que reconocer que, en ocasiones, se ha usado para justificar la discriminación y la violencia. Totalmente de acuerdo. Sí. No podemos negarlo. La Inquisición, las guerras de religión, nos recuerdan que debemos ser críticos y promover una interpretación de la fe que sea compatible con la libertad y la justicia. Exacto. No se trata de idealizar la religión, sino de reconocer su complejidad.
y de trabajar para que su influencia sea positiva, para el progreso y el bienestar de todos. Es fundamental un diálogo abierto y honesto sobre el papel de la religión en el mundo actual. Un diálogo que nos permita enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades para construir un futuro mejor. Totalmente de acuerdo. Y con esta invitación al diálogo, cerramos nuestra inmersión en la religión y el progreso. Un viaje que nos ha llevado a explorar cómo la fe ha influido en nuestra civilización. Un placer compartir este viaje con todos ustedes. Esperamos que les haya ayudado a comprender mejor este tema. Y por supuesto, los invitamos a seguir reflexionando. ¿Cómo puede la religión contribuir al progreso en el siglo XXI? ¿Qué papel debe tener la fe en un mundo cada vez más secularizado? Déjenos sus comentarios. Y no olviden suscribirse a Sabiduría EON para más contenido. Hasta la próxima.